Ahí está. Dice, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de automatización industrial? ¿No? O sea, de alguna manera, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? De alguna forma, esto es debido a los rápidos avances tecnológicos que hemos tenido, como menciona ahí, o sea, de alguna manera, el uso de los controladores, como son los PLC, los PAC, los robots, tecnologías de la información, etcétera, el tratar de acoplarlos a lo que vendrían siendo las máquinas en la industria, y esto para eliminar al máximo, dice ahí, la intervención de la mano de obra y el reemplazo de las operaciones de ensamblaje peligrosa por operaciones automatizadas. Dicen, güey, lo piensas como ingeniero y dejas de verlo como persona, como humano, porque eso va a traer como consecuencia el desempleo, y dices, no, espérate tantito. Esas ideas de que eso va a traer desempleo está cabrón. Pero bueno, si todavía la sigues creyendo, está bien. Pero al final de cuentas es debido a estos avances tecnológicos y lo estamos viviendo actualmente. El hecho es, no podemos negarnos a la tecnología, o te adaptas o quedas fuera completamente de, ¿no? Lo estamos viviendo actualmente como profesores, como alumnos, y en la vida cotidiana. O sea, no nos quedó más que o te adaptas, y aunque estuvieras rejego en usar las tecnologías, pues ya te chingaste. O las usas o las usas. Entonces, los sistemas de procesamiento industrial, como la famosa llamada 4T, digo, la industria, o la cuarta revolución industrial, y no es alusión a la 4T, eso ya lo dije en broma, sino realmente antes de que entrara el presidente actual que tenemos, Alan Daniel Marín López. A ver, déjenme, nada más le pongo la lista a Alan Daniel, que está ingresando. Alan Daniel, qué tristeza será. Alan Daniel, ¿qué apellidos tenías? Acabas de ingresar, mi estimado Alan Daniel. Alan Daniel. Chingado. Marín López. Ya lo encontré. Muchas gracias, Alan Daniel. Entonces decíamos, de alguna manera, con lo de la dice, la cuarta revolución industrial, y no tiene nada que ver con lo del gobierno actual, insisto, esto ya se viene dando de por ahí de los años 2010, o sea, ya casi 10 años de la cuarta revolución, ¿no? Que al final lo que va haciendo es cambiar la forma de producir de las compañías, ¿no? Eso es lo que se viene cambiando, se viene actualizando la información, y de hecho, siendo un poquito más estrictos, realmente la cuarta revolución industrial viene de los años, digo, a principios de los 2000, realmente, o sea, ya tiene como 20 años que se está llevando a cabo precisamente cambios tecnológicos, y eso debido precisamente al uso del Internet, a la expansión del uso del Internet, donde empiezan las aplicaciones, donde empiezan todo ese tipo de revolución. Dice, en este caso, el control informatizado de la producción para aumentar la precisión, calidad y rendimiento de los procesos industriales, pues es lo que se ha convertido en el actor principal de las empresas de fabricación y producción. O sea, de alguna manera jugar con programas o con ordenadores que nos ayuden a poder realizar, dicen por ahí, no, eliminar trabajos. No. Se trata de precisamente optimizar todo esto, y principalmente tratar de evitar que el operador se arriesgue a realizar operaciones que, vamos, lo pueden dejar bajo un riesgo. Entonces, tratar de evitarlo precisamente a través de la automatización, donde esta automatización, insisto, dentro de lo que vendrían siendo los PLC, los PAC, los robots, o todo lo de la tecnología de información, viene precisamente la intercomunicación entre ellos. Sí, Hernández Tapia, Irving Uriel. Vamos a darle la entrada a Hernández Tapia, Irving Uriel. Hernández Tapia, Irving Uriel. Perfecto, ya estás. Pero al final nos referimos precisamente a esa automatización industrial,
a ese conjunto de elementos que nos van a ayudar a poder, de alguna manera, generar operaciones de ensamblaje, vamos, que lo hagan con mayor precisión, mejor calidad, o sea, menos merma en el producto, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí, ¿qué se entiende entonces por automatización industrial? O sea, podemos verlo de diferentes esquemas, como lo muestro ahí, ¿no? Donde dice la automatización es un término amplio que se aplica a cualquier mecanismo, que se mueve por sí mismo, que es autodeterminado, o si quieren la palabra automatización, ¿no? Se deriva de las antiguas palabras griegas del auto, que significa por sí solo, o por sí solo, y matos, que significa movimiento, o sea, movimiento por sí solo, en comparación con los sistemas manuales y bla, 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 o la otra que dicen el control de la automatización industrial, ¿no? Un amplio número de variables de proceso como temperatura, caudal, vamos, presión, distancia, niveles de líquido. O sea, al final pueden ser detectados simultáneamente todas estas variables y son adquiridas, procesadas y controladas por sistemas de microprocesadores o controladores de procesamiento de datos. O también, como dice ahí, dice, que entendemos por automatización industrial, pues un sistema automatizado que utiliza elementos y componentes especiales de hardware y software dedicado a implementar sistemas de control y monitoreo. Dices, ok, de alguna manera la automatización es una evolución de la mecanización en la industria, o sea, nos guste o no, es la tendencia desde hace años, tratar de mecanizar en la industria los procesos y eso nos lleva a una evolución en la cual no solamente ya es mecanizarlos, de alguna manera ya llevamos años mecanizándolos, pero ahora es precisamente controlarlos. O sea, y ahí es donde utilizamos dispositivos de alta capacidad de control para lograr que los procesos de fabricación o producción sean eficientes. Esto lo estoy diciendo en el sentido de la parte de los sistemas, que era lo que me preguntaban la vez pasada. Le decía, oye Andrés, bueno, ¿y esta pinche materia por qué? O sea, ¿cuál es la razón de que nosotros, ingenieros en telecomunicaciones, sistemas electrónicos, tengamos que tomar este tipo de materias que no tienen nada que ver? Dicen, no, tienen mucho que ver porque de alguna manera, si ustedes no entienden conceptos como a qué se refiere con la presión, el caudal, la temperatura, cuáles son las variables en un proceso, cómo las debo de controlar, cuáles son esos parámetros que debo de tener, entonces simplemente dime cómo vas a poder realizar un control de un equipo o cómo vas a poder controlar algo que no conoces, ¿no? Y no me refiero a no conoces de la máquina, sino en la máquina no conoces por qué se debe de manejar en ciertos parámetros una presión, una temperatura, un caudal, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera esos microprocesadores o controladores de procesamiento de datos de alguna forma tienen mucho que ver con su carrera. En la parte del procesamiento de datos es cierto, no es de ustedes, de alguna manera es de un informático o de un ingeniero en computación, pero vamos, el cómo voy a tomar esos datos, la interfase que voy a necesitar para controlar esos datos, ahí es donde entran mucho ustedes. ¿Sí? Sí, cualquier duda que tengan en el momento que quieran preguntar, con toda confianza, ¿ok? Entonces, de alguna manera, la automatización industrial, lo que entendemos por ella es, a grosso modo, es la necesidad de utilizar dispositivos de alta capacidad de control, esto para poder tener o poder obtener que los procesos de fabricación o producción sean mucho mejores, ¿no? O sean más eficientes. Vulgarmente dicho, tener un mejor control de la producción o, fun fact, buena parte de los que entramos aquí queríamos informática. Pues ya ven, le hubieran echado ganas para entrar informática, aunque los dejaron escoger una de las carreras de alta demanda, que es la de ITSE. Digo, también para que no se sientan tan mal. No manches, Para que que es no... alta demanda esta. ¿Mandé? No sabía que esta era de alta demanda. Sí, 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 es alta demanda la de ITSE. Normalmente las carreras que tienen mucho que ver con robóticas,
con nanotecnologías, con comunicaciones, son de alta demanda, porque es así como que el boom de ahorita, de hoy en día. No, pues, no, pues yo la verdad cuando entré a esta carrera ni sabía de qué se trataba, yo simplemente puse primera opción informática, segunda electricidad y electrónica, Ajá, y me mandaron aquí. Y de hecho, ajá, y es la que más se asemeja a las dos carreras que mencionaste, esta es la que más se asemeja. precisamente, Sí, precisamente, también. Sí, no, me imagino, y digo, lamentablemente, les tocó así. Y digo lamentablemente porque yo entiendo el hecho de terminar estudiando una carrera que a lo mejor ni te interesaba, o sea, o como dicen, una carrera que ni sabía que existía, y terminar estudiando algo solo por estudiarlo está cabrón, en el sentido de no es desanimarlo, sino al final yo entiendo que estás estudiando para terminar haciendo algo que te gusta, que te apasiona por el resto de tu vida. yo conocí a un ingeniero civil que terminó Ajá. ingeniero informático, así que Sí, cuando al conocí, final cuando ustedes egresen, veto a saber qué les lleva en el camino y en el destino. Conozco muchos que estudiaron la carrera de ITSE, o sea, compañeros de igual cuando yo estudié, y actualmente se dedican a mantenimiento de equipos, no, no, gracias a Dios ese tipo de gente, no tuve contacto. armar PCs en la Friki Plaza, o no sé. No, 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 Yo me quiero dedicar a eso. tengo uno que es gerente en manufactura y es egresado de telecomunicaciones y sistemas electrónicos. Y tú así de, güey, ¿qué haces en manufactura? No, no, pues eso es de mecánica. Me dice, así es la vida, Andrés. Pues dije, bueno, sí es cierto. La vida te va llevando poco a poco, pero al final la idea Bueno, yo recuerdo que terminar estudiando algo que por lo menos te agrade. Entonces, yo espero que le agarren gusto esta carrera. Yo en lo personal no soy de ITSE, soy de ingeniería mecánica eléctrica del área industrial. Entonces, ¿qué van a ver en su carrera como tal? Yo puedo suponer muchas cosas, pero así que yo les puedo dar una super orientación para aquellos que están medio desanimados, quién sabe. no, pues yo el semestre pasado la tutora que teníamos, no sé, la Ujú. pregunta, escuela veníamos y eso, qué escuela veníamos, cuál era nuestra primera opción, y de verdad la mayoría, la primera opción que teníamos era ingeniería en computación. Es que sí, ingeniería en computación e igual ingeniería en sistemas todavía son de mayor demanda. Ingeniería en sistemas, ingeniería eléctrico-electrónica, y hubo uno que otro que dijo que quería estudiar economía. No, bueno, ese sí está perdido. Pero todavía el No, que quería estudiar sí lo mandaron al sistemas en otro lado de electrónica. las carreras. Sí, no, no, es como si dijeras quiero estudiar arquitectura y me mandaron administración. Dices, no mames, nada que ver. Nomás el que mide es para el otro lado, pero bueno. En fin, pues ni hablar, echémosle ganas, ya están en este bote, al final de cuentas, verlo por este lado, van comenzando, entonces, tiempo suficiente para darse cuenta que les gusta la carrera o cambiar de carrera también, o sea, es válido, ni modo, pero pues así es esta vida. Entonces, de alguna manera, si ustedes se fijan, no están tan alejados tampoco, aunque hubieran querido otra carrera, tampoco están alejados al estudiar esta de los que querían ingeniería en computación o ingeniería en sistemas, no están tan alejados. Vamos, si les hubieran dado la opción de ingeniería mecánica, sí les diría, híjole, está cabrón. O peor, les hubieran dado la opción de ingeniería industrial, dices, no mames, nada que ver. Pero bueno, todavía esta carrera tiene un poco de relaciones con lo que ustedes querían estudiar. Entonces tampoco les dieron tan mala la opción. Vamos, ¿no? Para que no se sientan tan feo.
Pero vamos, eso es lo que entendemos de alguna manera por automatización industrial. ¿Cómo funciona la automatización industrial? Dice ahí, pues bueno, de alguna manera va por escalas o por niveles, ¿no? Dice un nivel de campo, que es donde tenemos los sensores y los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Precisamente son los elementos mecánicos que realizan los movimientos. Por eso se les llama actuadores, que viene siendo la parte central de las máquinas o de los procesos. O sea, donde están, vulgarmente dicho, las máquinas. De alguna manera, en este nivel de campo es donde empezamos a tener la interacción primera de ir controlando los sistemas, ir viendo cuáles son estos mecanismos para poderlos entonces ir controlando, ya sea a través de sensores o a través de otro tipo de dispositivos. Y todo esto para poder llevar un sistema de control, que es cuando nosotros vemos en el sistema de control, ya sea a través de bus de campo o de PLCs, o sea, de programas de control lógico, o a través de buses de campo, donde nosotros tenemos la interacción de señales y de alguna manera es donde ustedes están más involucrados, ¿no? Precisamente en ese nivel de control. Posteriormente viene el nivel superior, que es el nivel de las oficinas, ¿no? Donde tienen el ordenador industrial, o sea, de alguna manera es donde ya tienen la máquina a través de un software, que es cuando empiezan a jugar con él para hacer todo o poder tener la interfaz entre lo que es el nivel superior y el nivel de campo, tener la interfaz del nivel de control, ¿no? O sea, de alguna manera que sea amigable en la computadora, ¿no? Dice, la estructura de un sistema sirve para explicar los diferentes niveles de su funcionamiento, ¿no? De alguna manera, decimos, dentro de los niveles de proceso de automatización industrial, pues bueno, lo que decía, ¿no? Lo que estaba mencionando, describen el triángulo jerárquico, ¿no? Donde al final el nivel de supervisión, que viene siendo el primer nivel o el nivel de campo, consiste en un ordenador o computador industrial tipo PC, ¿no? Donde de alguna manera este sistema operativo o software, normalmente proporcionado por el proveedor, o sea, vamos, para el control de procesos industriales. O sea, el objetivo de este software es la visualización y parametrización del proceso. Nada más, o sea, esto puede ser a través de lo que es la internet, ¿no? Los puertos LAN, ¿no? Cualquier tecnología inalámbrica, el Wi-Fi, si ustedes quieren decirle así, aunque realmente ustedes los conocen con otros términos, los puertos Gigabit LAN, los WLAN, insisto, el Internet, etcétera, ¿no? Profe, Es donde se da, mándeme. Le iba a decir si Ethernet o IoT. No, Ethernet es el tipo de conexión y UTP es el cable usado. Sí hay diferencia. Pues sí. Pero ¿cómo? No te entendí. Nada, olvídalo. Ok. Vale. En los niveles de control, pues como lo decíamos, ¿no? De alguna manera es un nivel medio. Este nivel de control es un nivel medio. Y es donde se ejecutan los programas relacionados con la automatización. Insisto, en esta etapa es donde normalmente ustedes trabajan mucho en esta y en esta, pero tienen que tener también interacción con el nivel de campo. Que esa es la parte, por ejemplo, de lograr entender en esta materia. ¿Qué es lo que se hace a nivel de campo? Para que entonces ustedes lo puedan subir al nivel de control o inclusive hasta el nivel de supervisión, que es cuando ustedes no nada más colocan los elementos o hacen las interfaces de los elementos a través de programas electrónicos o de sistemas electrónicos, sino también hacen la interfaz de poder leer esos datos o poder interpretar esos datos. O sea, de alguna manera algo así como hacer un módem, donde entonces reciban las señales y las traduzcan a la información que ustedes quieren en una página, en un programa sencillo, donde podamos tener todo el control. Básicamente nosotros lo que haríamos sería ver qué hacer con todo lo mecánico.
Más o menos es hacer la interfase. ¿Han jugado con bueno, no sé si han tenido contacto, por ejemplo, con Arduino o con este otro Raspberry? No, pero sí los he visto. Ok, Yo más he visto Arduino, la verdad. ok. Sí, profe. Dicen el Arduino y el Raspberry. De alguna manera son sistemas que nos ayudan a procesar datos. El detalle es, por ejemplo, si yo quiero sensar temperaturas, yo sé que puedo agarrar a través de un Arduino o a través del Raspberry, puedo conseguir la obtención de los datos, la captura de ellos, el almacenamiento de los datos y después poderlos ver en un programa, por ejemplo, con Excel. Dices, ok, ¿y qué chingados con eso? Ah, es que tengo el nivel de campo que es, por ejemplo, la unidad de refrigeración. Ejemplo ahora, para trasladar los medicamentos, se tiene que tener una cadena de refrigeración. ¿Qué es esto? Que se tiene que tener el control de la refrigeración en el sistema. O sea, desde que se embarca hasta que se entrega, cómo fueron las temperaturas. Para ello, entonces, se tiene que ir registrando a través de todo el trayecto, se tiene que ir registrando todo el tiempo las temperaturas. El detalle es que no vas a poner un güey allá dentro del congelador viendo el termómetro y estar apuntando cada minuto, si tú quieres, cada minuto la temperatura que está midiendo. Dices, no, mejor utilizo un sistema que lo haga de manera automatizada. Estoy más seguro. Y ahí es donde dices, bueno, ocupo un Arduino o ocupo un Raspberry con el cual entonces puedo obtener toda esa información. La almacena en una tarjeta de memoria y llegando al lugar, simplemente esa tarjeta por puerto USB, lo puedo descargar simplemente todos los datos, o sea, la hora que fue tomada la medición y la temperatura, de acuerdo a los sensores que yo quería tener, cuáles fueron sus temperaturas, a lo largo, o sea, cada minuto a lo largo de todo el tiempo que estuvo el trayecto. Y dices, ok, y Andrés, ahí nosotros qué chingados, o sea, no, pues en Excel no tienen nada que hacer. O sea, el programa de Excel o un programa para ver los datos, como tal, lo dijimos, sí, lamentablemente es para un programador, para un ingeniero de software, un ingeniero de computación, o tal vez un ingeniero en sistemas, tal vez. Dicen, ¿nosotros dónde? Pues al final la Raspberry y sí, esa parte del Arduino y la Raspberry también es cierto, ya te lo venden. El único detalle es que si tú quieres sensar las temperaturas, tienes que hacer un circuito en protoboard o al menos en protoboard, tienes que armar tu circuito para que entonces puedas recibir la señal de la temperatura que tú quieres al final a través de un termopar que va a mandar una señal eléctrica y entonces esa señal eléctrica la puedas procesar para que cuando entre a la Raspberry o al Arduino, entonces pueda detectar esa señal y de acuerdo a ello, entonces mágicamente traducírtelo en la temperatura, junto con precisamente cada cuánto tiempo necesitas que tome esos datos. Y ahí es cuando, híjole, ¿quién crees que entra? Precisamente ingenieros en sistemas electrónicos o en sistemas, en telecomunicaciones y sistemas electrónicos. O sea, ustedes. En esa parte es donde ustedes van a entrar a precisamente formar el circuito electrónico para el procesamiento de los datos y estos los puede entonces capturar el Arduino o el Raspberry y entonces ya él se encargue de almacenarlos. Qué bonito. Y esto estoy poniendo un ejemplo de la temperatura. En pocas palabras, aprender Arduino lo antes posible. Programación, un poco, sí necesitan entender un poquito de programación. De programación les puedo recomendar, hay varios programas que podrían ustedes aprender. No necesitan ser ingenieros en comunicaciones y la chingada. Pueden ustedes utilizar el programa de ANSYS, pueden utilizar ustedes por lo menos algo básico que les da la universidad, va a ser el lenguaje de C, que ya está muy arcaico, pero ya no me acuerdo en qué versión está ahorita.
pueden ustedes programar también a través de ANSYS, C, hay otro que es de paquete, de, ¿qué le llaman? Ay, se me fue el pinche nombre. Python. Python, pero hay otro que también es Simulink, también en Simulink, o sea, son programas que de alguna manera están abiertos. MATLAB también está abierto. Brevario Cultural, y por ahí tengo la información a ver si se las puedo subir a la plataforma de Classroom, donde precisamente con su correo institucional ustedes pueden descargar el programa de forma gratuita, obviamente la parte del programa que te dejan como estudiante, no la parte ya como para que lo explotes profesionalmente, pero sí como estudiante, y te lo dejan junto con un curso para aprender a usarlo. Por ejemplo, de MATLAB, por ahí debo de tener la información, ¿no? También está el otro, el Simulink, también te lo dan, etcétera, ¿no? Digo, para aquellos que digan, ay, ya, pues de todos modos, pues voy a terminar haciendo lo que la universidad quiso. Pues bueno, de alguna manera entonces traten de enfocarlo a lo que a ustedes más les guste. Profe, ¿Vale? Digo, pues ya de a perdida, pues ya que estamos en el bote, pues ya que chingados. Entonces, vienen ahí los controles lógicos programables, los famosos niveles de control. Uno de los más famosos que más van a tener que utilizar ustedes, precisamente son los PLC, que es el control lógico programable, o el programa lógico de control, como ustedes quieran, ¿no? En ese caso igual van a tener que hacer la programación, que es cuando utilizan lo que conocen, o después van a ver, no sé si ya lo están viendo o no, lo que viene siendo el álgebra booleana y todo eso, ¿no? Python es bueno, pues dicen, yo no lo sé usar, Python yo no sé usarlo, en realidad creo que nunca lo he visto, entonces, pero dicen que es bueno. ¿En qué lenguaje se programa? La Raspberry, no me acuerdo ahorita qué pinche lenguaje, para hacer la programación. Pero lo que sí sé es que en la Raspberry tú puedes descargar y te baja el programador, para que entonces tú ya nada más vas haciendo el programa de lo que quieres obtener. Y te lleva casi de la mano, o sea, no es... Vamos, sí hay que dedicarle un poco de tiempo si no lo sabes usar. Pero vamos, hay videos, hay instructivos, hay etcétera, ¿no? O sea, sí hay cómo aprender a usarlo sin necesidad más que de internet. ¿Ok? Igual los niveles de campo que decíamos, pues precisamente vienen siendo o corresponden a los bus de campo y la comunicación entre un dispositivo de nivel de campo y el correspondiente PLC, ¿no? Y ya me desvié de todo esto, pero ok. Entonces, hasta aquí entonces todo va bien, ¿no? Vale. Sí, muy bien. De alguna forma, bueno, aquí viene un poquito más ese detallado eso de considerando todos los niveles mencionados y sus componentes correspondientes, pues de alguna forma tienen lo que es el nivel el nivel de campo, donde es donde van a estar colocados todos sus sensores, los actuadores, y el control de los equipos a través de precisamente el nivel de control, donde van a manejar, una vez que tengan estas interfaces, pueden entonces mandar la señal hacia lo que son los PLCs o programas HMI, y de ahí entonces poderlo mandar hacia un punto central, o sea, donde tienen toda la información. ¿Qué es esto de lo que estoy diciendo? Es, por ejemplo, la planta, ustedes la tienen en Querétaro. La planta está en Querétaro, donde están trabajando ahí la producción de X producto, y ustedes tienen todo el control a nivel de campo. Lo va a mandar entonces a este nivel de control, donde seguramente no va a estar en sitio,
sino este puede estar en lo que vendría siendo las oficinas de la planta de Querétaro. Más sin embargo, esta parte de nivel supervisión, y ahí está lo bonito de todo, y ahí también entra mucho la comunicación o las telecomunicaciones. La parte bonita, esta a lo mejor está en Saltillo o en Baja California. ¿Qué es esto? Que desde Baja California yo puedo mandar las señales para que entonces pueda yo alterar o controlar precisamente estos equipos. O sea, dicho de otra manera, una forma simple, desde Saltillo o desde Baja California, por ejemplo, si mi planta está en Veracruz o está en Tapachula, o sea, hasta el otro lado, yo puedo aún así controlar lo que le llaman en tiempo real, poder controlar las aperturas de las válvulas de control, poder encender o apagar la máquina, acelerar o frenar el sistema de producción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay de los tiempos de respuesta? Porque para eso tienen que ser no de un milisegundo. A eso le llaman el estudio en tiempo real. Lo crean o no, esos estudios de en tiempo real, o sea, tú de alguna manera al salir de esta carrera vas a tener todas las bases. Ahora, te da todas las bases para, si tú quieres ver en los niveles de respuesta, es cuando entonces o te especializas o, bueno, o sea, al final es una especialización, ya sea a través de cursos o a través de seguir con tus estudios a nivel maestría, donde puedes entonces desarrollar lo que le llaman el tiempo real. O sea, la obtención de datos y respuesta en tiempo real. Sí, aunque tu planta esté en Saltillo. Significar un accidente. Ajá, y tú estés en Veracruz, ¿no? Estés bien a gusto en tu casa en Cancún, controlando la planta que está en Saltillo. Entonces ahí son los tiempos de respuesta rápidas, pero tanto de la información que te está llegando como la respuesta que estás dando. Y ahí es donde influye mucho precisamente la telecomunicación. Las telecomunicaciones no solamente es el celular, no solamente es hablar por teléfono, la videollamada, o sea, vamos, es la respuesta pronta de acción entre dos puntos, o la interconexión de comunicación entre dos puntos o dos puertos o más. ¿Sí? Pero vamos, a lo que voy es, aquí es un panorama a grosso modo de hacia dónde va todo esta, o hacia dónde va lo que van a ver en esta materia, que van a aplicar a futuro. ¿Ok? Sí, muy bien. En equipos, herramientas de la automatización industrial, pues bueno, de alguna manera se tienen, o sea, al final se tienen sistemas integrados que constan de varios equipos, o sea, y elementos que realizan una gran variedad de funciones, ¿no? Entre ellas los que de alguna forma hemos estado diciendo, que son la detección, control, supervisión, monitorización, todas relacionadas con el proceso industrial. O sea, y esto lo vamos a hacer a través de lo que vendrían siendo sensores y actuadores, que son los que convierten las variables físicas del proceso, como son el caudal, la presión, la temperatura, el flujo másico, etcétera, en variables eléctricas o neumáticas. Estas señales de estos sensores se utilizan para procesar, analizar y tomar decisiones con el fin de producir, la salida de control, ¿no? Poder tener un control precisamente en tu proceso. ¿Sí? En el caso de los controladores, de alguna manera, aplican como entradas de señales eléctricas o neumáticas, o sea, de alguna forma, de acuerdo a los impulsos, ya sean eléctricos o neumáticos, encontramos a lo que son los actuadores, los cuales precisamente convierten las señales en variables físicas del proceso. O sea, ¿qué es esto? El ejemplo de un actuador, lo que estaba yo hace rato diciendo, una válvula de control.
En este caso es cuando nosotros le mandamos una señal eléctrica o neumática a esta válvula, entonces esta va a accionar o va a ejecutar, de alguna manera dicho, la señal que le estemos mandando, ya sea abrir o cerrar. Ahora, no nada más son válvulas, pueden ser relevadores. Relevadores eléctricos, por ejemplo, precisamente para derivar las cargas o para mandar las señales a diferentes sistemas, como pueden ser motores, pistones, etcétera. ¿Sí? Sí. Ok. También una categoría especial que tienen ahí en los instrumentos inteligentes. Vamos, son sistemas integrados de detección o actuación de elementos con capacidad de comunicarse con los buses de campo. O sea, de alguna manera lo que ahorita estábamos diciendo, la velocidad a la que pueden obtener la información y reaccionar ante ella. O sea, poder tener una respuesta rápida de acuerdo a la señal que se está teniendo. Ejemplo que les menciono es, puedo tener un control del caudal que se requiere. Cuando se pase de los parámetros que yo quiero de caudal, entonces manda la señal rápida para poder o abrir o cerrar una válvula. Pero entonces voy a tener un control mucho más preciso del caudal que voy a estar mandando por esa instalación. ¿Sí? Esto a través precisamente de sensores o medidores de caudal, donde van a detectar si es mucho caudal, mandan la señal e inmediatamente viene la respuesta para cerrar la válvula. Si es poco el caudal, inmediatamente mandan la señal para que la válvula se abra. ¿Sí? Estos buses de campo, pues al final, de alguna manera hacen un accionamiento de la señal interna y facilitan la conexión directa al enlace de comunicación en el sistema de bus industrial. O sea, ¿qué es esto? Que nosotros podemos canalizar esta información rápidamente también, o lo que estábamos diciendo, a través de una supervisión a distancia. Lo que en la industria le llaman el sistema SCADA, que no es más que sus siglas en inglés de lo que vendría siendo el control de supervisión y adquisición de datos. Este sistema SCADA, aunque no lo crean, los primeros que lo implementaron aquí en México, por increíble que parezca, en aquellos años neoliberales, donde el país no se desarrollaba y toda la industria eléctrica y petrolera y del agua se iba al hoyo, y no como ahora que lo estamos rescatando. ¡Ay, qué tristeza! Bueno, el sistema SCADA fue implementado por ahí de inicios de los años 2000, por ahí del 2003, en Conagua. Conagua implementó este sistema SCADA. Lo mismo hizo CFE. CFE sí lo hizo poco antes, lo hizo por ahí del año 2000, que empezó a implementar el sistema SCADA. Y lo mismo lo intentó Petróleos, pero Petróleos, por cuestiones de política, ya no lo hizo. Pero curiosamente CFE fue cuando en algún momento de gloria llegó a su punto máximo de llamarse una empresa de líder mundial, que de alguna manera es cierto, lo llegó a alcanzar hasta que la política lo alcanzó y valió madre con Valtres, pero bueno, me habla. Yo sé que la política no les interesa ahorita y hacen bien, hacen muy bien. Pero bueno, brevario cultural, sistema SCADA es uno de los primeros de los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos para tener un mejor control y una mejor estadística de cómo se está llevando el proceso en tu sistema, ¿no? En el caso de CFE, precisamente a través de esto, y es donde viene lo del tiempo real, que le llaman el tiempo que se tarda en la respuesta. En este sentido si ustedes se fijan por acá por la zona de Tasqueña, por la calle de Pacífico, precisamente está una de las centrales fuertes de CFE, donde ahí lo que nada más son oficinas. Y esas oficinas lo que se encargan es a través de las computadoras simplemente mandar las señales a las plantas termoeléctricas, así como a los puntos de distribución
de alta tensión hacia las ciudades. O sea, como quien dice, ahí tienen todo el monitoreo de las plantas, junto con todo el monitoreo de precisamente el consumo. ¿Y esto para qué? Para que desde ahí simplemente una persona pueda monitorear varias cosas y con ello entonces pueda controlar diferentes situaciones donde puede mover las cargas o derivar las cargas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas? Y estoy hablando de lo que es las oficinas que están aquí, del sistema operativo, que conllevan no solamente a la Ciudad de México, sino controlan prácticamente toda la zona centro del país. Hasta donde yo recuerdo, CFE solamente tenía 3 matrices así en toda la República, las cuales estaban entrelazadas entre ellas también para poder controlar toda la red eléctrica del país. O sea, en esos 3 puntos es donde se concentraba todo el manejo. Pero bueno, ni modo. Aún así se quedó sin luz, quién sabe cuánto tiempo la zona suroriente, bueno, surponiente de la República. Pero bueno, tienen lo que es el sistema de controlador de SCADA, lo que es el controlador lógico programable, pues al final no es más que un dispositivo para la automatización, como su nombre lo dice, o sea, simplemente nosotros lo programamos para que de manera lógica pueda entonces controlar o mandar las señales. Que de alguna manera esta parte es la primera que ustedes van a ver cuando empiecen a aplicar todo esto. ¿Se acuerdan hay unos, y ustedes recordarán mejor el nombre de estos dispositivos electrónicos, que son como cajitas pequeñas negras con muchas patitas que parecen como arañitas, con puertas lógicas? Sí las ubican, ¿verdad? Digo, ok, esas compuertas lógicas, dependiendo del número de serie que tengan, es su comportamiento que pueden tener. ¿Y qué es esto? Que pueden llegar de acuerdo a cómo ustedes le manden la señal, entonces pueden abrir o cerrar canales, donde entonces dirigen la información en un sentido u otro. Aquí el detalle es que esas precisamente son la base fundamental de un programa, o sea, de una programación lógica de control. El detalle es saber utilizar esas compuertas junto con todos los demás componentes electrónicos para que entonces puedan, por ejemplo, si llega una señal de que hay un movimiento, se prende una luz. Mándeme. Bueno, de hecho ya los procesadores traen un circuito con muchísimas compuertas lógicas. Uh-huh. Y las compuertas actualmente se hacen a través de transistores que como funciona de acuerdo a como vi en un video, era que solo dejaban pasar señal eléctrica si en la patita del medio también pasaba. Uh-huh. Sí, son compuertas lógicas precisamente sí, solo sí, deja pasar la señal. Si en 2 patitas está llegando señal. Si en una no llega, entonces ya no lo deja pasar, etcétera. O sea, eso es a lo que se refiere el control lógico. Y es imposible conocer todas las compuertas que trae Es imposible. Aquí el detalle es que ustedes sí van a aprender a poderlas interpretar e inclusive poder armar sus circuitos de control. Yo digo porque los transistores que traen los procesadores miden apenas 10 micras. Uh-huh. Parte si es que les gusta la nanotecnología, entonces están en la carrera correcta. No Les más. gusta la nanotecnología. Uf, a mí me encanta todo esto sobre procesadores. Están en la carrera correcta. Sí. Pero con la carrera correcta. Con otro nombre, como que con otro enfoque, pero al final les van a dar todas esas bases para poderlos entender.
ver cómo funcionan, cómo operan, cómo los utilizo, cómo procesan, etcétera, para que entonces de ahí, si ustedes todavía lo quieren llevar más lejos, se metan a lo que le llaman la nanotecnología y empiecen a hablar con los semiconductores, ¿no? O los super semiconductores que ya les llaman, los superconductores y todas esas. Se les llaman superconductores, pero Ujú. aún no se pueden utilizar a tamaño micro. Pero sí ya hay muchos trabajos a nanoescala. Y además la superconductividad requiere temperaturas bajísimas. Sí, pero Sí, se está trabajando en ello. ajá. O sea, se requieren, la mayoría de los materiales que se utilizan para superconductores necesitan temperaturas Sí, bajísimas, pero uno de los ejemplos más claros que ya se está empezando a desarrollar son el grafeno. El grafeno es un tipo de superconductor sin necesidad de temperaturas de bajas, temperaturas bajas. El grafeno, pero Sí, las láminas de grafeno. lo que hace el grafeno podría ser el silicio del futuro. creían, pero la forma de cómo se construye está muy gacha para lograrlo. Para poder hacer todo eso en un procesador de ese tamaño, necesitas miles de millones de capas. Y como la forma de hacerlo está muy gacha para poderlo lograr. Si les interesa todos esos temas para que vean que no están tan lejos no sé si ubiquen a la profesora Suheil Suárez Piña. Bueno, No, No, ¿no? Ok. Después van a tener clases con ella y la van a ubicar por el nombre, Suheil, con L al final, entonces sí es un nombre no muy común. Suheil Suárez Piña, ella trabaja precisamente en investigación con respecto al grafeno aplicado en antenas para telecomunicación. mm, Ella es egresada de ahí de la FES Cuautitlán también y es egresada precisamente de la carrera de sistemas electrónicos. O sea, para que vean que no están tan alejados, si les interesa todo eso, aparentemente, no, pues pinche telecomunicaciones, nada más me van a poner a hacer radios y televisiones y telefonitos y no, va más allá, o sea, sí tiene mucho más allá, ¿no? Igual, si les interesa todavía conocer sobre el grafeno como tal, está otra profesora ahí en la FES que también sé que trabaja mucho con grafeno. De hecho, su maestría fue precisamente sobre el grafeno aplicado, no me acuerdo en qué chingados, pero ella es de mecánica, ella es de materiales. Entonces ella de alguna manera identifica el grafeno como material. Entonces, si les interesa entender un poquito más del grafeno, qué es, cómo es, qué chingados, pueden platicar con ella. Es la ingeniera Melissa Vargas Oliva. Creo que sí, es Melissa Vargas. Pero ella es de ingeniería mecánica eléctrica, creo que no tiene clase con los de ITSE, pero es bastante accesible, es bastante buena onda. Otro que también trabaja mucho, no tanto esa parte, pero sí creo que está en la parte nanoestructural, de nanotecnologías electrónicas, creo que es el ingeniero Fernando Patlán, no sé si lo conozcan o lo ubiquen, pero él también trabaja mucho esa parte. Él principalmente sé que es más hacia la parte nuclear, ¿no? Sí está más enfocado a la parte nuclear. El ingeniero Fernando Patlán es de su carrera, él también fue egresado de la FES Cuautitlán, es de su carrera, o sea, de electrónica también, ¿no? Por si también creían que no podrían entrar a la parte nuclear, bueno, ahí está. Entonces, sí, de alguna forma no están tan lejos de la carrera de sistemas computacionales. Entonces, inclusive esta, a mi gusto, vendría siendo el papá de esas carreras. Y digo de esa manera porque al final viene siendo la base para poder aplicar esas carreras que ustedes querían estudiar, ¿no? Pero bueno, ya al final, insisto, son enfoques distintos nada más, ¿no? Tienen lo que es igual el controlador lógico, la interfase de hombre-máquina, o sea, el HMI, la red neuronal artificial, o sea,
Lo crean o no, lo que les decía, la nanotecnología aplicada, sistemas de distribución de CS y robóticas. O sea, todo esto está aplicado en la automatización industrial para poder llevarlo a cabo, o sea, como equipos o herramientas que se tienen. De los tipos de automatización industrial, ay Dios, esto yo creo que ni ustedes lo alcanzan a leer, porque si a mí me cuesta trabajo, ustedes más. Pero bueno, diferentes tipos de sistemas y bla, 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 y todo muy bonito, ¿no? O sea, al final de los sistemas de automatización tenemos automatización fija, automatización programable, flexible, integrada, que son estas de alguna forma. La fija, son equipos especiales que se utilizan para agilizar procesos específicos. En la automatización fija es casi imposible facilitar las modificaciones en el diseño del producto. O sea, una vez que están ahí, modificarlas cuesta mucho trabajo si quiero cambiar esa automatización. La programable, de alguna manera, su nombre lo dice, ahora sí es para fabricar productos por lotes. ¿Qué es esto? O sea, de alguna manera una máquina, aunque es un sistema de automatización, esta la puedo entonces yo programar para que me fabrique diversos tipos de productos. Ejemplo, si yo no sé, voy a vender espejos, por poner un ejemplo muy absurdo. Dice, es que voy a vender espejos, pero para ello entonces son espejos de diferentes tamaños y medidas. Claro, el corte lo hago de manera automatizada a través de una máquina de control. Dices, ok, todo va muy bien. El detalle radica en que no solamente vas a cortar espejos rectangulares de cierto tamaño, sino son rectangulares de diversos tamaños, así como también vas a cortar espejos cuadrados, elípticos, circulares. Entonces dices, ok, el sistema de automatización entonces puede ser programable para que entonces realice los diversos tipos de efectos que quiero. La misma máquina. Muy diferente a la automatización fija, la cual tratar de hacerle cambios es mucho más trabajoso, ¿no? La de sistema de automatización flexible, pues dice, es una de las formas más sofisticadas y refinadas de automatización programable. O sea, no nada más la puedo programar, sino además puedo cambiar las características de la automatización para que entonces pueda hacerlo más rápido, más lento o inclusive cambiar de producto completamente. Dices, no, es que ya no voy a fabricar vidrios, entonces ya no voy a cortar, digo, espejos, ya no voy a necesitar el corte de espejo. Dices, ¿y ahora qué? No, pues sabes que ahora voy a necesitar los marcos. Dices, ay, en la madre, bueno, entonces puedo utilizar la misma máquina con la automatización que tiene, nada más que ahora no con la parte del corte de vidrio, sino con la parte de corte de madera, lo que vendría siendo una fresadora. ¿Sí? El sistema integrado, pues al final es un conjunto de máquinas, procesos y datos independientes que trabajan de forma sincrónica bajo el mando de un único sistema de control para implementar un sistema de automatización de procesos de producción. O sea, hace lo que le llaman el CAD-CAM o las máquinas CAD-CAM, que al final el CAD lo que significa es en inglés Computer Aided Design, y el CAM, que es Computer Aided Manufacturing. Las famosas máquinas CAD-CAM, que al final son herramientas y máquinas controladas por ordenadores, vulgarmente conocidos como robots, grúas, cintas transportadoras, etc. O sea, las famosas manos robóticas, ¿no? Que al final esos son sistemas integrados de automatización. Insisto, por ejemplo, en el caso de un brazo robótico, me queda claro que no es de ustedes el qué materiales va a ser para la construcción del brazo mecánico. O sea, ¿qué materiales van a usar? Pues me queda claro que ustedes están fuera de ese tema.
De este tema, ¿quién lo tendría que saber? Alguien que conozca sobre materiales. Físico, ingeniero mecánico. Un ingeniero mecánico, exactamente. La parte de mecanismos, lo que vendrían siendo los movimientos que va a llevar el brazo y entonces las articulaciones que tenga, insisto, entonces sería o alguien de diseño o alguien, o sea, un ingeniero mecánico. Dices, ok, toda esa parte a lo mejor la hace pero ahora, la parte del control, el que yo quiero que la máquina haga, el brazo haga lo que exactamente quiero que haga. Ahí es donde entran ustedes como interfase de poder conectar los sistemas de control en la máquina. Órale. Los sistemas de control en la máquina con respecto a los sistemas de, precisamente en la computadora, ¿no? O sea, poder hacer el programa y que se ejecute para mandar las señales a que el brazo haga lo que queremos que haga. Ahí es donde precisamente entran mucho ustedes. En la colocación de los sensores, la programación de estos sensores, los circuitos que deben de llevar para poder entonces mandar las señales eléctricas para entonces traducirlas en señales en un programa y entonces poderlas, sí, traducir. ¿Sí? Sí. Dice, ¿por qué es importante la automatización? Lo que decíamos, con el aumento de la economía industrial, las estrategias empresariales para la automatización industrial también ha cambiado con el tiempo. O sea, digo, vamos, te tienes que actualizar, o te actualizas o quedas fuera. Puedes seguir haciéndole al hipster si tú quieres. No, es que mi producto es artesanal y la chingada. O sea, ándale, pues está padre, está bien. ¿No? Nada más que, bueno, no todo lo podemos hacer artesanal, o sea, yo nomás quiero ver cuánto me va a costar un auto si lo hago de manera artesanal. Dicen, sí lo sabemos, los Rolls Royce, sí, un Rolls Royce, un Ferrari, que son autos que se mandan a hacer y casi lo hacen por piezas bajo pedido, y lo que te cuestan las chingaderas, ¿no? A diferencia de un auto, y aún así un auto fabricado en serie, lo que te cuesta la chingadera. ¿No? Entonces, de alguna manera, o te actualizas o te actualizas. Dicen por ahí, es que con eso vamos a traer problemas y la chingada del pueblo. Dices, sí, no, pero al final, como producto o como fabricante, dices, si yo lo automatizo, disminuyo las mermas, lo hago más rápido, lo hago más veloz. Eso implica que entonces me conviene. ¿Por qué? Porque entonces minimizo los costos. Entonces, pues sí, pero pues ahí entramos en la discordia de las ventajas y desventajas, ¿no? Desventajas dicen, no, pues vamos a perder empleos, vamos a generar más contaminación, menos versatilidad, costos elevados, es puta madre, ¿no? Sí, pero espérame, las ventajas que tienes, aumento de la producción, o sea, aumento de la productividad laboral, o sea, de alguna manera aumentas toda la producción que puedes generar con la misma planta, ¿no? Y la planta laboral, o sea, las personas, mejora la calidad del producto, el menor mano de obra o costo de producción. A mi gusto, yo no sé quién chingados dijo que era una ventaja, porque a mi gusto es completamente errónea. Pero le hago mención para que de todos modos no digan, no, sí, disminuyes la mano de obra y eso abarata el costo y la chingada. Dices, ok. Y esto lo menciono porque va de la mano con la pérdida del empleo. Dice, reducción de las tareas manuales de rutina, o sea, seguridad mejorada, es cierto, eso sí es cierto, pones en menos riesgo a la persona al realizar de manera automatizada algo que puede ponerlo en riesgo, o sea, algo con lo que podría haber perdido la mano, simplemente mejor que lo haga una máquina y si se daña la máquina, se arregla. De hecho, esto de mano de obra ya ha sido controversia desde hace rato. Sí, desde que fue la revolución industrial, desde entonces, ha sido que no ame, ¿no? Llevamos mínimo 2 siglos y aún siguen jodiendo con que esto va a arruinar todo. Sí, con que esto termina con los empleos, dices, no, espérame tantito. Es cierto, necesitas menos mano de obra porque a lo mejor la máquina hace lo que 3 personas. Es cierto.
Y El de hecho, único Para darle detalle es, mantenimiento se les requieren 5. pero para que le des mantenimiento a esa máquina, mantenimiento, producción, elaboración, diseño, fabricación, etcétera, de esa máquina, entonces tú reemplazaste a 3, pero ¿a cuántos les diste empleo? Y mejor, les diste un mejor empleo o mejor pagado. ¿Por qué? Porque entonces necesitas también, de las 3 personas que tenías de la mano de obra que ya quitaste, ahora necesitas una, pero especializada. Lo cual implica que seguramente le vas a pagar lo que le pagabas a 3 personas. Y de ahí también porque en la revolución industrial también vino la necesidad precisamente de mejorar los conocimientos que se adquieren en las personas, capacitar a mayor cantidad de personas. Dicen, ¿tú crees que por gusto les empezaron a dar educación a la gente de forma gratuita? Dices, no. Es más, ¿tú crees que por gusto la UNAM y el Politécnico son gratuitos? No. No, si por el gobierno fuera, ni estudien, cabrones. Dice, mejor. El único problema es que tampoco puedes dejar a todos ignorantes, porque entonces, ¿quién va a manejar la máquina? ¿Quién va a darle mantenimiento a esa máquina? ¿Quién chingados la va a construir? ¿Quién la va a reparar? ¿Quién la va a mejorar? ¿Quién la va a diseñar? Ya valió madre. Entonces dices, vamos a darles estudios, pues aunque sea unos cuantos. Así que sientan desafortunados porque, aunque están en la UNAM en la carrera que no quieren, aún así son afortunados de tener estudios superiores que muchos ya ni siquiera tienen contemplados lograr. Pero de alguna manera la mano de obra y la pérdida de empleo, o sea, dices, güey, no sé, yo creo que van de la mano. El que se pierde un empleo porque se sustituye con una máquina, pero se ganan más. Y al final, si el país le va mejor, es indudable que a la misma gente de ese país le va a ir mejor. Pero en fin, son ideas. Yo sé que ahorita la 4T tiene una idea aspiracionista en contra. Entonces, bueno. ¿Cuál es el futuro de la automatización industrial? Pues bueno, este bonito futuro que tienen la automatización industrial, pues de alguna manera sabemos que va a aumentar la productividad laboral, o sea, se aumenta la velocidad de producción al generar más y mejores productos con menos fallas. Las nuevas tecnologías trabajan durante largas horas sin perder precisión, a diferencia de lo que vendría siendo una persona que con el tiempo, dices, inicias bien a toda madre la clase a las 4, pero ya como por ahí de las 5:26, dices, ya estuvo, pinche Andrés, cállate, ya hasta me dormiste. ¿No? Es lo mismo. Mejora la calidad del producto, también sabemos que va a mejorar la calidad del producto. Es precisamente la reducción en la tasa de fracciones de lo que vendrían siendo las mermas o piezas defectuosas, lo cual implica que son controlados y monitorizados precisamente para evitar o la calidad del producto siga siendo buena, ¿no? O sea, siga cumpliendo la función del producto que fabricas para lo que se hizo, ¿no? Menor mano de obra o costo de producción, que era lo que decíamos hace rato, o sea, entonces, ya me perdí, me regresé a la diapositiva anterior. ¿Cuál es el futuro de la automatización industrial? Es que de repente entre que veo una cosa y veo la pared y vale padre. En fin. Digamos que gracias a la fabricación, a la industrialización o a la automatización industrial, pues de alguna manera el futuro será más eficiente y en este caso en la utilización de la energía, las materias primas, los recursos humanos, o sea,
vamos a ser más eficientes en el uso de estos productos. O sea, obtener menos mermas, mejor producto, mejor calidad y de alguna manera entonces con ello poder tener costos accesibles o costos de producción accesibles, ¿no? También dice, no causará desempleo, que era lo que decíamos. O sea, al contrario, el uso masivo de robots creará más puestos de trabajos mejor pagados, ¿no? Al final los humanos y los robots van a trabajar juntos, los creamos o no. Ya lo decía Terminator, ni modo, el futuro nos alcanza. Pero vamos, gracias a la automatización industrial de la producción, las fábricas del futuro serán más eficientes en la utilización de la energía, materias y recursos humanos. O sea, de alguna manera es el futuro. Y de ahí por eso también tantas carreras nuevas como mecatrónica, ¿no? O esta inclusive, que es, por Pues así decirlo, ITSE como tal no es una carrera tan nueva. Solo realmente nada más le remasterizaron el nombre. Es como una fusión de varias, ¿no? Donde vemos un poquito de todo. Ajá. Pero la base sigue siendo sistemas electrónicos, o sea, lo que vendría siendo antes ingeniería en electrónica. O sea, es la base. Ya nada más como que le dan el auge un poquito. Pero yo recuerdo en sistemas en electrónica, veían toda esa parte también que estoy ahorita mencionando, o sea. Pero bueno. Y gracias, dice. Son inevitables, alguien las implementará. La pregunta es, ¿tú estarás con los que se ven beneficiados o afectados? Sí, efectivamente, lo que dice el compañero Roberto es verdad, y lo vemos en estos tiempos. Dicen por ahí, con lo de la pandemia, es cierto, se cerraron muchos negocios, lamentablemente mucha gente, y digo lamentable, es cierto, se tuvo mucha pérdida de empleos, etcétera. Yo sé que a lo mejor lo que voy a mencionar, algunos no podrán estar de acuerdo, algunos sí. Mi visión viene es cierto, lamentablemente se sufrió eso por los cambios que se dieron, cambios que muchos a la misma par aprovecharon, cambios donde entonces se revolucionó muchas cosas, donde de alguna manera sí, negocios se perdieron lamentablemente junto con sus empleos, pero también entonces nacieron nuevos negocios con nuevos empleos. Entonces, de alguna manera, los tiempos van a ir cambiando y nos guste o no, nos adaptamos a ellos. Dicen por ahí, o te adaptas o pereces. Es tu decisión. En el caso de, por ejemplo, de aquí decían antes, y yo sigo, aunque lo estamos haciendo ahorita, yo sigo aférrimo a que, no mamen, que ingeniería en línea, no jodas. Qué mamada. De alguna manera me queda claro que ya aunque regresemos a las aulas, el hecho de regresar a las aulas no significa que entonces dejemos todos estos usos de tecnológicos como las plataformas de videollamadas, videoconferencias, plataformas para lo que son trabajos como Classroom, las aulas virtuales, Moodle, Kahoot, bla, 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 bla. O sea, al final vamos a tener que adaptarnos y todavía mejor, seguramente a futuro van a salir todavía más aplicaciones que van a mejorar la interacción educativa. Y no lo dudes, después en un futuro, posiblemente no muy lejanos, a ustedes les corresponde, les pueda llegar a beneficiar cuando ustedes estén terminando la carrera, el hecho de estudiar entonces una maestría y un doctorado en el extranjero, estando en su país. Dicen, no, pues no es lo mismo. Yo sé que no. Me queda claro que no va a ser lo mismo. Como ahorita no ha sido lo mismo estar en un aula que estar de manera virtual. Pero al final de cuentas, sé que se van a generar nuevas carreras. Sé que se le va a dar entonces mayor oportunidad a gente que antes no podía ingresar porque no había cupo.
etcétera. O sea, ya estamos en este bote y nos guste o no, ya zarpó. Y si quieres te puedes bajar y póngase a nadar. O te adaptas y sigues en el barco. En fin, triste realidad. Pero la ventaja es que son jóvenes, tienen la vida por delante, sean felices, vivan su vida loca. Nos vemos entonces la próxima clase. En un momento subo esta información allá a la plataforma de Classroom. Pásenla bonito, excelente semana. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, con toda confianza, pregunten, ya sea ahorita o a través de Classroom o a través de correo. Con gusto la tratamos de aclarar. ¿Vale? Pásenla bonito. Cuídense mucho. Profesor. Sí, Muchas profe. gracias, profe. Muy bien. Profe. Gracias. Vale, suerte. Hoy viernes social. Ay.